La dualidad y la paz son dos conceptos que han ocupado a los filósofos desde la antigüedad hasta nuestros días. La dualidad se refiere a la forma de pensar y percibir la realidad que se basa en la oposición y la separación entre dos polos o principios. La paz se refiere al estado de armonía, tranquilidad y bienestar que se desea alcanzar tanto a nivel individual como colectivo. ¿Qué relación hay entre la dualidad y la paz? ¿Es posible superar la dualidad y encontrar la paz? ¿Qué filósofos han propuesto una perspectiva no dual, que reconozca la unidad y la interdependencia de todos los fenómenos? ¿Qué implicaciones tiene esta perspectiva para la ética, la política y la espiritualidad? Bienvenido a Introspectiva, el canal en donde reflexionaremos para encontrar la luz dentro de nosotros mismos. La dualidad desde la perspectiva budista. El budismo es una de las tradiciones filosóficas y religiosas más antiguas y extendidas del mundo. El budismo se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, que vivió en el siglo VI a.C. en la India. El Buda fue un príncipe que renunció a su vida de lujo y se dedicó a la búsqueda de la verdad y la liberación del sufrimiento. El Buda descubrió que la causa del sufrimiento es el deseo, que surge de la ignorancia. La ignorancia es la incapacidad de ver las cosas tal como son, sino que las proyectamos según nuestras ilusiones y apegos. Una de las principales ilusiones que nos genera sufrimiento es la dualidad, que consiste en dividir la realidad en pares opuestos y contradictorios, como el bien y el mal, el placer y el dolor, el yo y el otro, etc. El Buda enseñó que la realidad no es dual, sino que es vacuidad. La vacuidad no significa que la realidad no exista, sino que no tiene una esencia fija e independiente, sino que depende de las condiciones y las relaciones. La vacuidad implica que todo es impermanente, interdependiente y relativo. La vacuidad también implica que todo es potencial, creativo y diverso. Para superar la dualidad y comprender la vacuidad, el Buda propuso el camino del medio, que evita los extremos y busca el equilibrio. El camino del medio se basa en la práctica de la meditación y el desarrollo de la atención plena, que nos permiten observar la realidad tal como es, sin juicios ni prejuicios. La meditación y la atención plena nos ayudan a liberarnos de las ilusiones y los apegos, y a cultivar la sabiduría y la compasión. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas con claridad y profundidad, sin dejarnos engañar por las apariencias. La compasión es la capacidad de sentir y aliviar el sufrimiento de los demás, reconociendo que todos somos parte de un mismo todo. La sabiduría y la compasión son las dos alas que nos permiten volar hacia la iluminación, que es el estado de paz y felicidad que se logra al superar la dualidad y comprender la vacuidad. La dualidad desde la perspectiva de Spinoza. Spinoza fue un filósofo holandés de origen judío que vivió en el siglo XVII. Spinoza fue un pensador revolucionario que desafió las ideas tradicionales sobre Dios, la naturaleza, el ser humano y la sociedad. Spinoza fue excomulgado por su comunidad judía y perseguido por las autoridades cristianas por sus ideas heterodoxas y radicales. Spinoza concibe a Dios como la única sustancia que existe y que se expresa en infinitos atributos y modos. La sustancia es lo que existe por sí mismo y no depende de nada más. Los atributos son las formas en que la sustancia se manifiesta a nuestro entendimiento. Los modos son las formas en que la sustancia se manifiesta a nuestra imaginación. Spinoza identifica dos atributos principales: el pensamiento y la extensión. El pensamiento es el atributo que se refiere a la actividad mental. La extensión es el atributo que se refiere a la actividad física. Spinoza afirma que la dualidad entre el cuerpo y el alma, o entre la naturaleza y el espíritu, es una falsa distinción que se debe a la limitación de nuestro conocimiento. Spinoza sostiene que el cuerpo y el alma son dos modos de la misma sustancia, que se corresponden entre sí según una relación de paralelismo. Spinoza también sostiene que la naturaleza y el espíritu son dos aspectos de la misma sustancia, que se rigen por las mismas leyes de causalidad. Spinoza niega la existencia de un Dios personal, trascendente y providente.
y lo identifica con la naturaleza misma, que es inmanente, necesaria y eterna. Para superar la dualidad y comprender la unidad de la sustancia, Spinoza propone el amor intelectual a Dios, que es la forma más alta de conocimiento y de felicidad. El amor intelectual a Dios es el reconocimiento y la admiración de la perfección y la armonía de la naturaleza, que nos lleva a identificarnos con ella y a sentirnos parte de ella. El amor intelectual a Dios es también el reconocimiento y la aceptación de nuestra propia naturaleza, que nos lleva a actuar según nuestra razón y a expresar nuestra libertad y nuestra potencia. La relación entre superar la dualidad y encontrar la paz. Hemos visto que tanto el budismo como Spinoza proponen una perspectiva no dual. A nivel personal, superar la dualidad implica liberarnos de las ilusiones y los apegos que nos generan sufrimiento y desarrollar la sabiduría y la compasión que nos permiten ver las cosas con claridad y profundidad y sentir y aliviar el sufrimiento de los demás. Superar la dualidad también implica reconocer y aceptar nuestra propia naturaleza y actuar según nuestra razón y nuestra potencia. Superar la dualidad nos ayuda a alcanzar un estado de paz interior que se refleja en nuestra felicidad y nuestra armonía. A nivel social, superar la dualidad implica reconocer la diversidad y la complejidad de la realidad, así como la interconexión y la interdependencia de todos los seres. Superar la dualidad también implica desarrollar una actitud de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los demás, así como una conciencia de nuestra responsabilidad y nuestro cuidado hacia el mundo. Hemos visto que tanto el budismo como Spinoza proponen una perspectiva no dual, que reconoce la unidad y la interdependencia de todos los fenómenos. Hemos visto también que superar la dualidad es una condición necesaria, pero no suficiente, para encontrar la paz tanto a nivel personal como social. ¿Qué podemos aprender de este tema? ¿Qué podemos hacer para aplicar estas ideas a nuestra vida cotidiana? Estas son algunas de las reflexiones que te invito a hacer. Podemos aprender a observar la realidad con una mente abierta y curiosa, sin dejarnos llevar por las apariencias, los prejuicios o las etiquetas. Podemos aprender a ver la realidad como un todo dinámico y diverso, que se transforma constantemente y que depende de múltiples factores y relaciones. Aprender a liberarnos de las ilusiones y los apegos que nos generan sufrimiento y a desarrollar la sabiduría y la compasión que nos permiten ver las cosas con claridad y profundidad y sentir y aliviar el sufrimiento de los demás. Aprender a cultivar la atención plena y la meditación como formas de trascender la dualidad y alcanzar la iluminación. A reconocer y aceptar nuestra propia naturaleza y a actuar según nuestra razón y nuestra potencia. Podemos aprender a expresar nuestra libertad y nuestra creatividad sin renunciar a nuestra responsabilidad y nuestro cuidado. Podemos aprender a amar intelectualmente a Dios, que es la naturaleza misma, y a identificarnos con ella y a sentirnos parte de ella. Aprender a reconocer la diversidad y la complejidad de la realidad, así como la interconexión y la interdependencia de todos los seres. Podemos aprender a desarrollar una actitud de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los demás, así como una conciencia de nuestra responsabilidad y nuestro cuidado hacia el mundo. Podemos aprender a construir un estado de paz exterior, que se refleja en nuestra convivencia y nuestra cooperación. A transformar las estructuras y las relaciones que generan violencia, desigualdad y opresión, y a construir alternativas que favorezcan el bienestar, la libertad y la dignidad de todos. Superar la dualidad nos ayuda a construir un estado de paz exterior, que se refleja en nuestra convivencia y nuestra cooperación. Sin embargo, superar la dualidad no garantiza la ausencia de conflicto, ni la presencia de justicia. Para encontrar la paz, también necesitamos transformar las estructuras y las relaciones que generan violencia, desigualdad y opresión, y construir alternativas que favorezcan el bienestar, la libertad y la dignidad de todos. Podemos aprender a superar la dualidad, tomando en cuenta que superar la dualidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin mayor: la paz. Si te pareció de valor esta reflexión, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para que sigamos en este camino de iluminación.
Comenta si es de tu agrado y compártelo, si consideras que esta introspección puede ser de ayuda a alguien. Que se ilumine tu camino y esto es todo por hoy.